¿Qué es la migración? La migración consiste de mudarse de un lugar, país a otro. Generalmente las causas son económicas, sociales. Esto sucede por querer o buscar una mejor vida con mejores ingresos o mejores oportunidades de estudio. ¿Cuáles son las causas de la migración? Bueno, como primera causa tenemos políticas, golpes de Estado, violencia política, persecuciones. Los conflictos políticos de un país pueden impulsar la migración según la gravedad del caso. Golpes de Estado, inestabilidad en la alternancia del poder y respeto a la expresión de la voluntad popular, etc. Generan una situación de inestabilidad que suele forzar la migración. Cuando una persona es perseguida por su ideología política debe salir de su país de forma voluntaria o porque fue expulsado por las autoridades. Se le llama refugiado político. Por ejemplo, la presión actual del gobierno chino contra los disidentes políticos ha llevado a muchos de ellos a salir del país después de haber sido perseguidos o encarcelados. Como segunda causa tenemos económicas, pobreza extrema, hiperinflación, escasez. El nivel de desarrollo económico de un país incide directamente en la calidad de vida de sus habitantes. Por eso los países con crisis económicas graves suelen ser un caldo de cultivo para procesos migratorios, ya que sus habitantes deben desplazarse para buscar más o mejores ingresos para sobrevivir. Como tercer causa tenemos culturales, estudios en el extranjero. El deseo de integrar o conocer otras culturas a la propia es también una causa de migración, especialmente entre la población más joven. Estudios universitarios de posgrado o cursos de idiomas suelen ser las vías más comunes para migrar, bien sea de forma temporal o definitiva. Como cuarta causa tenemos sociales, inseguridad, desempleo. La migración puede estar impulsada por dificultades en el entorno social que le restan calidad de vida al migrante y su entorno familiar. La inseguridad y el desempleo son causas comunes de migración en América Latina, lo que promueve las movilizaciones hacia otros países dentro o fuera del continente. Bueno, como causas naturales de la migración tenemos la sequía, las lluvias torrenciales e inundaciones y demás desastres naturales. También afecta el cambio climático y que este potencia cada vez la huida de personas para buscar una vida mejor fuera de sus hogares en condiciones económicas, políticas y sociales distintas. Según los datos del Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno, las mayores catástrofes naturales del 2018 dejaron casi 20 millones de personas desplazadas. Se trata de una tendencia a la alza en la región que puede llegar a tener en 2050 17 millones de personas desplazadas internamente debido a los impactos del cambio climático. Según estima un estudio del Banco Mundial, la relación entre el clima, el hambre, la pobreza y los conflictos provoca que la inseguridad alimentaria se pueda convertir en una causa de desplazamientos. Según apunta el informe de 2019 de la Agencia de Naciones Unidas por los Refugiados. A finales del año pasado, 135 millones de personas de 55 países padecían inseguridad alimentaria aguda y el 80% de las poblaciones desplazadas del mundo residían de esto. Se reciben más inmigrantes. Bueno, se considera Alemania porque es el segundo país en el que había más migrantes el año pasado, con un porcentaje de 15.8 millones de personas, seguido con Arabia Saudita, que es de 13.5 millones. Rusia tenemos que es de 11.6 millones y por último Reino Unido, que es de 9.4 millones. Impacto migratorio. El flujo migratorio procede, tal como lo afirmamos al comienzo, una serie de consecuencias y relaciones con el país de origen y el país receptor. En el país de origen se podía disminuir un conflicto social, político, cuando el porcentaje importante de la población productiva decide emigrar, disminuir así los niveles de despreocupación y descontento, ya que crean que pueden tener una mayor posibilidad de ingresos al mercado de trabajo, porque se ha disminuido la competencia. En esta última perspectiva, evaluada por la válvula de escape, ha sido aceptada por algunos de los marcos imperspectivos considerada una migración de recursos humanos, ya que están clasificados como procesos de circulación de capital humano, lo cual permite una asignación más eficiente de recursos al ámbito ambiental. Para el año 2022, los inmigrantes que se dieron
fue de 272 millones de inmigrantes en todo el mundo. De este tal, 48% fueron mujeres. Frente al año 2017, 258 millones de inmigrantes llegaron a todo el mundo. Asimismo, se estima que son 38 millones de niños que son inmigrantes y 3 de cada 4 personas tienen la edad de 20 a 64 años. En Asia tienen alrededor del 31% de la población migrante internacional, mientras que otros datos resto de la continente están evaluados de esta forma. El 30% llega a Europa, el 26% a América, el 10% a África y Oceanía, con el 3% de personas inmigrantes en sus países. Bueno, ¿qué es el neoliberalismo? El neoliberalismo es una teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. También ha sido definido como una forma de liberalismo que apoya la libertad económica y el libre mercado, cuyos pilares básicos incluyen la privatización y la desregularización. En su sentido más usual se refiere a una serie de teorías y propuestas económicas que comenzaron a tomar auge en la década de 1970, cuestionando el keynesianismo dominante hasta entonces, para volverse en los años siguientes predominantes en el mundo occidental. El economista Ha-Joon Chang señala como características principales del neoliberalismo el libre comercio, un Estado mínimo pero con un Banco Central regulador de la moneda autónoma, las privatizaciones, la reducción del gasto público, la desregularización financiera, la reducción de impuestos a las personas más ricas con el fin de impulsar una economía de la oferta, bajo la teoría de la filtración descendente, también conocida como teoría del derrame. Así también se reducen los planes de ajuste estructural y el apoyo al proceso de globalización. Consecuencias del neoliberalismo son los efectos sociales de dicho proceso a más creciente autoritarismo para gobernar, son una mayor segregación urbana, el deterioro, dispersión y fragmentación de la vida en las ciudades, causa devaluaciones, liberalización comercial, eliminación de subsidios estatales, privatización de empresas públicas y eliminación de precios, entre otras cosas. Este provoca las desigualdades sean más grandes entre lo social y la pobreza. El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado reservado en manos de particulares con el objetivo de poder invertir. El enfoque del neoliberalismo dio pauta en lo que fue en el año 1992, que se afirma con el Trato de Libre Comercio. Al entrar en vigencia en el año 1994, el día 1 de enero, permitió un acuerdo de naciones favorecidas, promoviendo condiciones de comercio para que fueran facilitando la circulación de bienes y servicios, haciendo una competencia justa, respetando uno de los tratos comerciales más importantes de todas las empresas estatales. ¿Qué son los conflictos étnicos? Es un conflicto entre dos o más grupos étnicos enfrentados. Si bien el origen del conflicto puede ser político, social, económico o religioso, los individuos en conflicto deben estar luchando expresamente por la posición de su grupo étnico en la sociedad. Este criterio diferencia el conflicto étnico de otras formas de lucha. Un conflicto étnico puede ser entre grupos raciales distintos, como las fricciones entre blancos y negros en Estados Unidos y Sudáfrica, producidos por la segregación racial. El origen del conflicto étnico. Un conflicto étnico puede ser entre grupos raciales distintos, como las fricciones entre blancos, negros en Estados Unidos y Sudáfrica, producidos por la segregación racial y la apertura, entre grupos como racialmente homogéneos pero religiosamente diferentes, como el conflicto entre católicos y posteriormente en Irlanda. Estos grupos se refieren religiosamente homólogos pero étnicamente disímiles, como la masacre incluso entre grupos étnicos religiosamente distintos como su diferencia. Muchos de estos conflictos étnicos se producen por el modelo homogeneocista integrador de la nación-estado, que se manifiesta en ideología, oficiales políticas y gobernantes
de diversa índole, actitudes sociales y dominantes, y comportamientos políticos entre contradicción con la identidad étnica. Los grupos étnicos así definidos también pueden ser considerados como pueblos, naciones, nacionalidades, minorías, tribus o comunidades según los distintos contextos y circunstancias. A menudo se identifica que los grupos étnicos, en función de sus relaciones con grupos similares,